Un joven de tan solo 20 años se hizo dueño de casi todo el mundo y formó el imperio antiguo más grande de la historia. Un artista llamado Adolf, sin talento para el combate y una salud muy débil, se convertiría en el temido Der Führer y desataría uno de los episodios más oscuros de la humanidad. Cada cierto tiempo nacen seres humanos capaces de cambiar la historia. Hoy conocerás a 7 hombres que estuvieron a punto de conquistar el mundo y por qué fallaron en su intento. Alejandro Magno nace en el año 356 a.C. y está destinado a ser el rey más grande que tuvo el imperio macedonio, hijo de Filipo II, a quien sustituyó luego de ser asesinado en presencia de la corte por un sicario. Para ese entonces, Alejandro se había exiliado de la capital luego de que su padre intentara matarlo en un arranque de furia mientras estaba borracho. Muchos de sus enemigos dudaban de él cuando tomó el poder, ya que apenas era un chico de 20 años con poca experiencia. Pero Alejandro fue instruido y entrenado para convertirse en un gran rey. Se la pasaba peleando y trabajando su cuerpo en distintas artes militares, lo que hizo de él un gran guerrero. Además de ser muy inteligente, ya que fue instruido por grandes maestros y el propio Aristóteles lo tomó como discípulo. A su corta edad, Alejandro tomó varias decisiones inesperadas que cambiarían la historia para siempre. Todos pensaban que se iba a lanzar a la batalla para vengar la muerte de su padre, pero se quedó un tiempo en Macedonia uniendo a los distintos reinos griegos para no dejar un cabo suelto antes de lanzarse a conquistar Asia y derrotar a su máximo enemigo, el gran Darío III de Persia. Se dice que antes de empezar su campaña militar, Alejandro se dirigió a las ruinas de Troya para rendirle honor a Aquiles, su máximo héroe, ya que él mismo se consideraba un nuevo Aquiles, hijo del dios Zeus. Y vaya que fue la mejor representación de Aquiles que el mundo vio. Enfrentó a un ejército de 40.000 hombres, la misma cantidad que la de su ejército, pero con la única diferencia que Alejandro y los suyos no combatían por ideales mundanos, sino que luchaban por la gloria, como los antiguos héroes griegos. Esta batalla fue sangrienta y derrotó a Memnón de Rodas, un famoso mercenario griego. Al final de la batalla, Alejandro mandó decapitar a todos los mercenarios griegos sin perdonar una sola vida, mandando un mensaje muy claro a todas las naciones cercanas que no habría perdón cuando un griego levantara sus armas contra otro griego. Esto llamó la atención de Darío, quien decidió eliminar al niño rey de una vez por todas. Marchó con un ejército de 500.000 hombres, mientras que Alejandro solo contaba con 50.000, o sea 10-1. La batalla la pensaba ganada, pero Alejandro usó la estrategia militar a su favor, y al final los macedonios mataron a la mitad del ejército y Alejandro, en un arrojo de valentía, rompió las líneas enemigas para lanzarse como un toro a matar directamente a Darío. Los persas huyeron en pánico sacando de la batalla a su emperador antes de que fuera demasiado tarde. Darío moriría meses después en medio del desierto, traicionado por sus propios nobles. Alejandro se volvió imparable, conquistó Fenicia, Egipto e inició una expedición interminable por Asia. Llegó hasta lo que el mundo antiguo consideró el fin del mundo, expandiéndose hasta lo que ahora conocemos como India. Fue el fundador del imperio más grande de la antigüedad y el primero en aspirar a un mundo unificado. Murió a los 32 años por causas desconocidas. Algunos dicen que fue envenenamiento, otros sugieren que contrajo la enfermedad del Nilo o la malaria. Julio César. Se dice que lloró a los pies de la estatua de Alejandro el Grande por haber llegado a los 32 años y aún no haber conquistado el mundo. Así de grande era su hambre de poder. Julio César es recordado como uno de los más grandes emperadores romanos. Fue nombrado sacerdote de Júpiter a los 16 años, teniendo que escapar de Roma por casarse con la nieta de Sila, el dictador. Sin embargo, luego de la muerte de Sila, volvió a Roma para convertirse en cónsul en el año 59 a.C. Pero Julio César se había vuelto muy astuto y un político brillante. Durante su cargo implementó medidas que le ganaron el favor y el cariño del pueblo. Se endeudó hasta los dientes por organizar un espectáculo inolvidable en el circo romano. Con mucha astucia desvía el río Tíber e inunda el Coliseo para organizar una pelea naval, un espectáculo inolvidable y que lo ayudaría a contar con el favor del pueblo. ¿Cuál fue el resultado? Formó el primer triunvirato junto a Pompeyo y Craso. Los 3 patricios se dividieron el poder para gobernar a Roma. A Julio César lo envían a gobernar la provincia de las Galias y fue ahí donde él gana fama y fortuna. Se dice que conquistó unas 800 ciudades, sometió a más de 300 tribus enemigas, hizo prisioneros a más de 1 millón de galos y mató a 3 millones de ellos en combate. Su táctica era la de asestar un golpe rápido con todas sus fuerzas en vez de sostener guerras prolongadas que mermaran sus tropas. A quien no le fue bien fue a Craso, quien murió intentando conquistar Persia. Luego esto desencadenó una guerra civil entre partidarios de César y de Pompeyo. Después de una seguidilla de combates, fue una aplastante victoria de César sobre Pompeyo, quien moriría asesinado en Egipto poco después. Julio César fue nombrado por tercera vez en su vida dictador absoluto por un plazo de 10 años,
años y vinieron tiempos de prosperidad y expansión para Roma. Pero los senadores romanos, temiendo el poder de César, lo asesinan el 15 de marzo del año 44 a.C. Fue apuñalado dentro de una sesión del Senado, recibiendo una cuchillada de cada uno hasta caer desangrado en el piso. El nombre de César fue tomado por Augusto, el siguiente emperador, y fue una costumbre que se mantuvo hasta el emperador Nerón, convirtiendo el nombre del César en un sinónimo de poder y estatus. Carlomagno. Nacido en el siglo VIII, Carlomagno se destacó por ser un hombre de gran altura, robusto y de costumbres sencillas. Se dice que despreciaba los ornamentos y vestía muy parecido a la gente del pueblo. Cristiano devoto que vinculó su reinado con el poder de la iglesia, dedicando toda su vida a tratar de poner orden en los distintos reinos cristianos. Conquistó gran parte de Italia, Alemania, Francia, España. Frenó el avance de los sarracenos, quienes dominaban gran parte del norte de África y muchos de los territorios del antiguo imperio bizantino. De no haber sido por Carlomagno, los franceses también estarían bailando flamenco hasta nuestros días. Dedicó su vida entera a unificar gran parte de lo que ahora se conoce como Europa. Ayudó a que la iglesia acrecentara su poder político y fundó las bases para lo que sería la era feudal. El Papa León III pidió su ayuda luego de que los ciudadanos romanos se sublevaran y estuvieran a punto de capturarlo para sacarle los ojos y cortarle la lengua. Carlomagno ayudó al papado a recuperar su poder y en compensación fue nombrado emperador de los romanos, pero Carlomagno modificó el título llamándose a sí mismo emperador gobernante del Imperio Romano. Se le considera el padre de Europa, conquistó y unificó lo que ahora es Francia, Suiza, Austria, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, la mayor parte de Alemania, Italia, Hungría, la República Checa, Eslovaquia y Croacia. En enero de 814 enfermó de pleuritis y el 21 del mismo mes cayó en coma. Murió el 28 de enero y fue sepultado el mismo día. La iglesia lo canonizó y le dio el título de santo en 1165, pero tan solo 14 años después anularon su canonización y lo rebajaron al título de beato. Con el tiempo, la costumbre de venerarlo se fue perdiendo, así como el imperio cristiano por el cual luchó toda su vida. Gengis Khan. Unos siglos después, el terror vino de las estepas de Asia. El temido y despiadado Gengis Khan fue un guerrero mongol que unificó todas las tribus de mongoles nómades del norte y se convirtió en el primer gran Khan. Se dice que el imperio de Gengis Khan ha sido el imperio contiguo más grande de la historia. Se extendió desde Europa oriental hasta las costas del Océano Pacífico y desde Siberia hasta Mesopotamia, pasando por India y China. Para que te hagas una idea, su imperio tuvo el tamaño de todo África. Fue el terror de su época y los cronistas de aquellos tiempos dejaron registrado muchas de las brutalidades del ejército mongol en sus años de expansión. Imagínate que en su ejército no solo eran diestros para el combate, sino que se especializaban en torturas sofisticadas y fueron creadores de los métodos de sufrimiento más espantosos. La expansión de Gengis Khan no solo se limitaba a conquistar territorios, sino que los dejaba completamente desolados y devastados. Su brutalidad era legendaria y uno de los recursos que sin duda usaban para doblegar a sus enemigos, quienes en muchos casos preferían huir antes de oponer resistencia. Los cálculos del número de víctimas de campañas militares de Gengis Khan oscilan entre 4 millones en las estimaciones más tradicionales y 60 millones en los relatos históricos más progresistas. Su ejército fue una verdadera máquina demoledora. Se dice que fueron los mongoles los predecesores de la guerra mecanizada, gracias a dos factores claves: su maestría con los caballos y el manejo del arco. Sus ejércitos estaban conformados solo por caballería ligera y pesada. Luego incorporaron el cuerpo de ingenieros para asaltar ciudades fortificadas. Fueron unos maestros en el arco y la flecha. Un arco pequeño fácilmente maniobrable con un dispositivo que emitía un silbido y ayudaba a los jinetes a apuntar casi sin ver al objetivo. Pero la clave de su éxito radicó en la innovación de Gengis Khan, quien dividió a su ejército en grupos de 10.000, 1.000, 100 y 10 hombres y los mezcló entre distintos clanes para fomentar la hermandad y desaparecer toda clase de rivalidad tribal. Él nunca invadió una sola ciudad sin antes recolectar toda la información posible de sus enemigos, y lo hizo por medio de mercaderes y ciudadanos de fronteras limítrofes con sus territorios. No solo fue un gran guerrero, sino también un excelente estratega que priorizó la unidad de su pueblo y posterior imperio sobre todas las cosas. Murió en el año 1227 y las causas aún son un misterio. Algunos dicen que fue por una herida de guerra, otros que muere en batalla, y el famoso Marco Polo cuenta en sus relatos que murió por una herida infectada luego de uno de tantos combates. Gengis Khan ordenó antes de su muerte ser enterrado sin marcas. La leyenda cuenta que sus soldados mataron a todo el que se cruzaba en su camino durante el entierro para que nadie supiera
dónde había sido enterrado. El paradero de su cuerpo es uno de los misterios más grandes de la arqueología moderna. Felipe II fue un hombre que, a diferencia de los otros, no conquistó tierras gracias a su talento en la guerra o estrategia militar. Fue hijo de Carlos I de España, también conocido como Carlos V, quien expandió el poderío español convirtiendo a España en una potencia mundial del siglo XVI. Felipe solo incrementó el vasto imperio que su padre le había dejado, y la forma de hacerlo no fue necesariamente por la fuerza, sino por alianzas matrimoniales. Felipe se casó por primera vez con su prima hermana, María Manuela de Portugal. Su segundo matrimonio fue con la prima hermana de sus padres, o sea su tía, la reina María I de Inglaterra. Tuvo un tercer matrimonio con Isabel de Valois para establecer la paz con Francia, y se casó por última vez con, adivina quién, sí, también un familiar, pero esta vez se cansó de las tías y apuntó a su sobrina, la archiduquesa Ana de Austria. Aquí todo quedaba en familia. Es verdad que Felipe II heredó un gran imperio, pero por su propio mérito hizo que ese imperio se extendiera mucho más. Disciplinado, con costumbres rígidas y una mente afilada, ocupó toda su vida en gobernar y cumplir con el rol que se le había asignado. Antes de morir, mandó llamar a sus dos hijos favoritos para que vean en qué terminan todos los reyes de este mundo, para recordarles que aunque conquistes el mundo entero, terminarás en la tumba tarde o temprano. Napoleón Bonaparte, militar y político francés de origen italiano, se hizo muy famoso a partir de la Revolución Francesa. Se convirtió en el líder supremo de la nación francesa y más tarde se haría coronar como emperador de los franceses, gobernando desde 1804 hasta 1814 en ese cargo. Napoleón es conocido por su hambre de poder e ingenio militar, presente en innumerables batallas. Sus tácticas de guerra se siguen estudiando hasta el día de hoy. Estuvo en guerra contra Italia, España, Portugal, los Países Bajos, Polonia, Rusia, Austria y muchos reinos pequeños más. Dicen que era siempre muy cercano con su tropa y le gustaba estar en contacto con los soldados para ganarse el corazón de su ejército. Su compromiso con la tropa fue tal que muchas veces se metió en problemas con los políticos de turno por dejar que su ejército saquee, viole y destruye todo lo que encontraba a su paso. Se estima que en las guerras napoleónicas murieron entre 3 y 6 millones de soldados y civiles. Claramente un precio alto que Napoleón siempre estuvo dispuesto a pagar. Pero como todos los grandes militares y gobernantes que han aspirado a gobernar el mundo, Napoleón también tuvo su fin. La batalla de Waterloo es mundialmente famosa al ser la batalla definitiva en la que Napoleón pierde a su ejército y es desterrado al exilio. Pasa sus últimos días en la isla de Santa Elena, donde muere el 5 de mayo de 1821. Se cree que murió de cáncer de estómago, pero descubrimientos recientes encontraron dosis peligrosas de arsénico en su cabello, así que no se descarta que haya sido envenenado. Napoleón dejó una huella indeleble en el mundo moderno. Fue el mayor representante de los valores de la Revolución Francesa y aunque fracasó en su intento por dominar el mundo, muchas de sus ideas prevalecen hasta el día de hoy y han sido base para formar innumerables naciones modernas. Adolf Hitler, el último de los hombres que estuvieron a punto de conquistar el mundo, es un personaje que la historia lo identifica como un gran villano, un monstruo responsable de iniciar la Segunda Guerra Mundial y de la matanza de millones de personas por razones raciales. Nació en Austria, cerca de la frontera con Alemania. Proviene de una familia de clase media venida menos. Tuvo una infancia con muchas carencias tanto económicas como afectivas. Trató de ser pintor y entrar a la Escuela de Bellas Artes, pero fracasó 2 veces en su intento de ser artista, aunque logró sobrevivir vendiendo cuadros de poca monta. Hitler intentó escapar del servicio militar, pero lograron ubicarlo y tuvo que irse de Viena para cumplir su servicio a la patria. Al final lo rechazaron por no ser apto para el ejército. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Hitler se presentó como voluntario. Sus compañeros afirman que se notaba desde entonces su fuerte racismo contra los judíos y eslavos. Uno de sus superiores llegó a decir que nunca promovería a un histérico como él. Al finalizar la Primera Guerra con la derrota de Alemania, Hitler trató de mantenerse en el ejército con la esperanza de mejorar su vida. Se hizo espía del ejército alemán con el fin de desmantelar organizaciones que promovieran la democracia y el comunismo. En medio de sus labores, conoció el Partido Obrero Alemán, un grupo nacionalista del cual se hizo miembro activo y en solo un par de años llegó a ser su presidente, sobre todo por sus dotes de orador. Hitler tuvo un fallido golpe de estado siendo encarcelado y sentenciado a 5 años de prisión. Sin embargo, se las arregló solo para cumplir 8 meses y luego estructurar su partido, esperando la ocasión ideal para tomar el poder. La Gran Depresión y la crisis mundial le dio esa oportunidad. Estableció una dictadura y puso a correr sus planes expansionistas. Desató sin restricciones sus odios racistas y el discurso que le había ganado una fuerza importante de fanáticos con pensamientos extremistas. La Segunda Guerra Mundial se inició el 1 de septiembre de 1939, con la invasión de Polonia.
y dio paso a uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. Se calcula que murieron 11 millones de civiles, de los cuales la mitad fueron judíos y la otra mitad fueron eslavos, gitanos, homosexuales y discapacitados. Hitler quiso establecer un nuevo orden mundial y casi lo logra. Podría decirse que de todos los personajes de la historia que intentaron hacerse con el poder absoluto, Hitler fue quien estuvo más cerca. Pero la ambición es el enemigo más feroz de todos cuando se trata de conquistar el mundo. Intentó pelear contra los aliados por el oeste y los soviéticos por el este, al mismo tiempo, y fracasó. Hitler se suicida en Berlín, derrotado por los aliados y el Ejército Rojo. Algunos personajes buscaban la gloria, otros un beneficio personal y otros eran movidos por sus creencias religiosas o aspiraciones de vida. Sin importar cuál sea el motivo, parece ser que la conquista de este mundo es algo difícil de conseguir y al mismo tiempo siempre deseado. Siglos de lucha no han borrado la ambición del hombre por levantarse como amo y señor del mundo. ¿Y tú quién crees que puede ser el próximo que aspire a la dominación mundial? ¿Un político, un empresario? ¿Un grupo de élite en las sombras? Déjanos tu opinión. Si te gustó el video, no olvides darle un like y compartirlo. No te pierdas ninguno de nuestros videos dándole clic a la campanita y suscribiéndote para que disfrutes de nuestro contenido y nos vemos en el próximo video.